Del libro Curso Teórico Práctico de Pedagogía de el Obispo de Segovia, Daniel Llorente. Lección 14. La atención. Después de haber hablado de la disciplina como medio general de educación, en el que se incluyen otros y dejando los demás que menciona Dupanlov para sus respectivos lugares, comenzaremos a estudiar la educación de cada una de las potencias y sentidos. Mas nos parece oportuno dedicar una lección previa al problema de la atención, requisito para la percepción sensible e intelectual y uno de los factores principales de la conciencia psicológica. Aparte de este problema, guarda conexión íntima con el de la disciplina. Punto primero. Concepto de la atención. ¿Qué es la atención? No es una facultad, sino una condición indispensable para el ejercicio o trabajo fecundo de las facultades. El padre Jaime Balmes, en su criterio, lo expresa así. La atención es la aplicación de la mente a un objeto. La segur no corta si no se aplica al árbol. La hoz no ciega si no es aplicada al tallo. Algunas veces se le ofrecen los objetos al espíritu sin que atienda, como sucede ver sin mirar y oír sin escuchar. Pero el conocimiento que de esta suerte se adquiere es siempre ligero, superficial, a menudo inexacto o totalmente errado. Ampliando la definición de Balmes y dándola a entender la limitación o estrechez del campo de la conciencia y la tendencia a un objeto, podemos definirla con Lavoisier, la dirección de las facultades cognitivas a un objeto, con preferencia a otros. La dirección puede ser voluntaria o involuntaria. Por facultades cognitivas se entienden las superiores y las inferiores. El objeto puede ser del sentido o del pensamiento, y la preferencia supone exclusión más o menos completa de otros. El padre Ruiz Amado, queriendo explicar lo que es la atención, dice: acerca de la naturaleza intrínseca de la atención se han formado varias opiniones. Unos la consideran como un fenómeno volitivo o afectivo, otros como un fenómeno intelectivo, y no faltan algunos que la reducen a un conjunto de fenómenos motores, confundiendo la misma atención con los fenómenos extrínsecos a ella que la acompañan. Rechazada esta última opinión y la puramente intelectualista, resta la explicación afectiva, según la cual la atención es la aplicación de las potencias cognitivas que se hace por las potencias afectivas, ya sea por la voluntad libre y deliberada, ya por un afecto sentimental involuntario o no voluntario. Hay, sin embargo, algún caso en que, sin moción sentimental, el objeto cautiva la atención por la claridad con que se presenta. Punto segundo. Ventajas de la atención. Consideradas en general, podemos proseguir con Balmes. Un espíritu atento multiplica sus fuerzas de una manera increíble. Aprovecha el tiempo atesorando siempre caudal de ideas. El antiguo consejo de Terencio, Aye quod agis, atiende bien a lo que estás haciendo, es buena norma práctica para la vida. Solo que en las actividades automáticas, por ejemplo, al tocar el piano, perturba atender a cada particularidad y ha de dirigirse la atención al conjunto. Refiriéndonos en cada caso al objeto u objetos que, como en campo visual, ocupan el centro de nuestra conciencia, he aquí las principales ventajas. Primero, la percepción es más clara. Aquello a que atendemos se distingue y se perfila bien. Los conceptos alcanzan mayor exactitud. Segundo, impresiona más y excita vivos sentimientos. Tercero, hace más fácil la asociación. Evoca representaciones e ideas que le son semejantes. Cuarta, la estabilidad de la percepción fija
su contenido en la memoria y favorece el recuerdo. Quinta, la atención a los motivos da decisión y fortalece a la voluntad. Sexto, perfecciona las obras y, según hemos indicado, facilita su ejecución. Punto tercero, clases de atención. Propiedades. La atención puede dividirse, primero, por razón del objeto, según sea del sentido o del entendimiento, en sensitiva e intelectual. Algunos intercalan la imaginativa, limitando la sensitiva a los sentidos externos. Segundo, por su origen o causa, en espontánea o no voluntaria, y voluntaria, según la provoquen la fuerza de los excitantes o la propia voluntad. Dos cosas, dice Lavoisier, intervienen en poner un objeto en el punto focal: la voluntad del sujeto o la atracción del objeto, y así la atención es voluntaria o espontánea. La espontánea puede ser primitiva cuando el excitante despierta la atención por sí mismo, prescindiendo del contenido actual de la conciencia o de su pasado psicológico, y aperceptiva cuando se realiza por imágenes o síntesis de imágenes que representan los conocimientos sensitivos pasados. Advierte Froves que aun cuando la atención empiece involuntariamente, muchas veces prosigue voluntariamente. A la atención voluntaria suelen llamarla activa y a la espontánea pasiva. Así lo hace el mismo Froves. No obstante, toda atención, aun la espontánea, supone actividad cuando no se deja uno llevar por el juego o capricho de representaciones y pensamientos vagos. Lo prueba el hecho mismo de interrumpir otras actividades, por ejemplo, pararse, etc. En la voluntaria toma parte la voluntad, pero no han de identificarse. La atención puede ser objeto de la voluntad. Esta puede provocar o favorecer los factores fisiológicos y psicológicos de la atención. Pero yo quiero atender y yo estoy atento son dos cosas muy distintas. Tercero, por razón de las propiedades, según la intensidad se divide en profunda y superficial, tensa y floja. Por la extensión en aislada o concentrada y distribuida, según abarque un solo objeto o varios inconexos. En los niños es muy limitada la extensión. Si a un pequeñín menor de 1 año, cuando tiene un objeto en la mano derecha, se le pone otro en la izquierda, deja caer el primero. En una misma persona, la intensidad y la amplitud suelen hallarse en razón inversa. Respecto a la constancia, se divide en sostenida y fugaz, fija y fluctuante, según las interrupciones. La inestabilidad de la atención es mayor en los niños y en los enfermos o agotados. Depende mucho de la fatiga, pero aún sin ella, sobreviene instintivamente el deseo de ocuparse en algo nuevo. El adulto, dice Froves, puede entretenerse por más tiempo que el niño en la contemplación del mismo objeto, porque tiene más imágenes que poder recorrer, sin salir de los límites de la unidad. Por último, teniendo en cuenta la facilidad en pasar de un objeto a otro, se llama flexible o no flexible y difícil de desviar. Punto cuarto, fenómenos somáticos y medida de la atención. Los principales síntomas fisiológicos de la atención pueden ser de acomodación de los ojos, los oídos, posición de la cabeza y del cuerpo, etc. Concomitantes, de los cuales unos son reflejos, como lentitud en la respiración y circulación, hiperemia o confluencia de la sangre. Otros se llaman expresivos, por ejemplo los gestos, arrugar la frente, etc. Consiguientes, de los cuales el principal es la fatiga. Como quiera que la atención dificulta la respiración y probablemente aminora la actividad del corazón, dice Lai, el alumno no puede estar atento e inmóvil toda una hora. Muchos de los procedimientos que se emplean para medir la atención son los mismos que se usan para medir la fatiga,
como tachar en una página letras determinadas o figuras iguales, sumar números dígitos, leer de abajo a arriba, describir un cuadro después de haber hecho observarlo durante algún tiempo. Para la expresión se ha contado el número de objetos, puntos o rayas que el observador puede abarcar de una mirada en una brevísima exposición. A ese fin se emplea el tachinoscopio, el cual hace pasar por una abertura con velocidad uniforme y graduable los objetos que se ofrecen a la observación. Quinto, modo de conseguir la atención. Este epígrafe abarca dos objetivos. Uno se refiere a la manera de adquirir el hábito de atender, el otro a los medios que el maestro o educador ha de utilizar para obtener la atención en cada caso. Claro que el primer problema depende del segundo, puesto que todo hábito se forma con el ejercicio y el hábito de atender se adquiere atendiendo. Desde luego, como la atención voluntaria proviene de la decisión de la voluntad, el resorte principal serán los motivos, deber, utilidad, etc., y subsidiariamente la emulación y los premios y castigos. Notemos de paso que si bien en los niños se despierta primero la atención espontánea y el educador ha de procurar hacer grata la enseñanza, es preciso que gradualmente vaya el alumno habituándose al esfuerzo y vencimiento propio, y al cumplimiento del deber aunque le cueste trabajo y en algún caso no le fuera agradable. En cuanto a la atención espontánea, y también para corroborar la voluntaria, los medios que suelen proponerse atañen al ambiente, al sujeto y al objeto. Las circunstancias exteriores, local, puesto, tiempo, silencio, etc., según dijimos en lo tocante a la disciplina, influyen poderosamente en la atención. Gotler y otros consideran como condiciones negativas de la atención ruidos, ocupaciones, etc., que sirvan para distraer. Respecto al sujeto, o sea, el alumno, se requiere buena disposición corporal y también buena situación de ánimo, por ejemplo, que no se halle bajo una impresión muy grande de tristeza o de alegría. Por lo que mira al objeto, que es el excitante o estímulo en la atención espontánea, puede ocurrir que por su novedad, por sus mismas cualidades, por responder a las aficiones del alumno, despierte de suyo y cautive la atención. Mas en la mayoría de los casos, sobre todo en materias escolares, corresponde al maestro hacer atractiva la lección, por la claridad, brevedad, variedad, por los procedimientos llamados activos, etc. Gunderle propone como primer requisito la unidad objetiva, lógica o estética, y justamente pues la unidad es la primera condición para la claridad. Punto sexto, la atención y el interés. La teoría, tanto psicológica como pedagógica, del interés está íntimamente ligada a la de la atención. Difícil es definir el interés. Puede tomarse subjetivamente, así la inclinación o afición a una persona o cosa. Y objetivamente, el atractivo o ventaja que el objeto nos ofrece. Advierte el padre Ruiz Amado que en el interés hay que distinguir dos elementos, uno intelectual, que es la estimación propiamente dicha de los objetos porque nos interesamos, y un elemento afectivo o sentimental, que es la propensión o inclinación que sentimos hacia el objeto que estimamos y excluye nuestra indiferencia respecto de él. Según los atractivos o ventajas, el interés será uno o múltiple, transitorio o permanente, pero la división principal del interés, conforme al motivo, es en inmediato o directo, inmediato o indirecto. El inmediato lo suscita el objeto, de suyo por su atractivo, sin necesidad de otros móviles. El mediato, como la palabra lo indica, lo despierta el objeto, no por sí mismo, sino en cuanto sirve de medio para conseguir otras cosas que nos interesa. Quien lee una novela que le agrada tiene interés inmediato.
Si está escrita en lengua extranjera y acaso sin agradarle, se dedica a su lectura para perfeccionarse en el idioma, que tiene interés inmediato. Como se ve, coincide en gran parte esta división con la de la atención en espontánea y voluntaria. Herbart sostiene que el interés inmediato y la atención van siempre juntos. Siempre puede concederse en el sentido de James. Decir que un objeto es interesante es solo un modo de afirmar que excita la atención, pero no es cierta en el sentido contrario, pues no todo lo que suscita la atención es interesante o atractivo. Por ejemplo, un repentino suceso que nos espanta. Por último, punto séptimo, los intereses del niño. Bel educando. Ya en la lección 9 hemos hablado de los intereses del niño en las diversas etapas de su desarrollo. Precisamente la llamada motivación pedagógica supone su conocimiento y utilización. Ahora recordaremos unas máximas bien sabidas, pero que suelen olvidarse en la práctica. Primero, el interés del niño es el suyo, no el nuestro. Segundo, no es del niño en general, sino es el de ese niño en particular. Tercero, es el del niño actualmente, sin que por ello se descuide el porvenir. Cuarto, se halla en razón inversa del cuadrado de la distancia, proximidad material o espiritual. Quinto, el interés se concilia muy bien con el esfuerzo, no inmoderado, y ambos han de unirse.